buenas noches, espectadores. Bienvenidos a nuestro noticiero universitario, especial sobre la historia de la educación en Europa. Y hoy les contaré que recorreremos etapas clave que han dado forma en cómo entendemos la formación de las personas y su papel importante en la sociedad. Para esto nos acompañarán dos especialistas y nos comunicaremos con ellas a través de una llamada. Con nosotros va a estar Verónica, que es especialista en historia medieval, y Satsilha, que es una investigadora en políticas educativas. Comencemos. Gracias, Areli. Bueno, la educación está ligada directamente con la jerarquía social. La nobleza son los únicos que que tienen derecho a la educación. Las iglesias y los monasterios fueron principalmente los centros académicos donde se les enseñaba la lectura, la escritura, lenguaje latín, y también se les enseñaba como lo principalmente de las iglesias y la cultura de ellos. Y es importante destacar que su objetivo no era la igualdad, sino mantener el orden establecido, ya que cada grupo obtenía la formación que la sociedad requería. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. La educación es la inversión más rentable que existe. Invertir en educación es invertir en una sociedad mejor en todos los aspectos, más justa, más amable, más comprometida. No somos plenamente conscientes del valor de la educación. La educación siembra actitudes en la infancia que recoge conductas rectas en la vida adulta. Somos nuestra educación, y aunque siempre existe margen para modificar conductas, es más fácil formar a un niño que corregir a un adulto. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela destaca la trascendental importancia de la educación en la transformación de la sociedad y el mundo en general. Mandela reconoció el poder de la educación como un medio para superar la ignorancia, la intolerancia y la injusticia. La educación no solo proporciona conocimientos y habilidades prácticas, sino que también tiene el potencial de fomentar la comprensión, el respeto y la equidad entre las personas. Al invertir en la educación, se ofrece a las generaciones futuras la capacidad de pensar críticamente, cuestionar la injusticia y contribuir al progreso social. Un modelo muy diferenciado sin duda. Pasemos ahora a una etapa anterior que dejó una fuerte impronta en la educación religiosa, y vamos a hablar sobre la educación patrística. Todo esto se empezó a desarrollar principalmente entre los siglos I y VIII a cargo de los padres de la Iglesia, ya que su foco principal era la formación espiritual y moral, combinando las escrituras con saberes clásicos griegos y romanos. Exacto, centros como Alejandría o Antioquia, que fueron fundamentales porque buscaban formar personas capaces de defender la fe y guiar para la comunidad, sentando las bases para una educación religiosa que vendría después. Claro, un puente entre la antigüedad y la Edad Media. Continuemos con uno de los movimientos más importantes en la Edad Media tardía, que es la educación escolástica. Pero ahora ayúdame a decir cómo surgió la escolástica y cuál es la diferencia. Entre los siglos XI y XIV, el auge de las universidades, la escolástica buscaba reconciliar la fe y la razón. Usaban algunos métodos de didáctico como es plantear preguntas, discutir tesis y antitesis para llegar a una mejor conclusión. Los estudios incluían teología, filosofía, derecho, medicina y las artes liberales. Universidades como París, Bolonia y Oxford se convirtieron en núcleos de pensamiento crítico
aunque todo esto siempre fue dentro de los marcos religiosos. Es un paso muy importante hacia el desarrollo del razonamiento, porque incluso se mantenía ligado con la doctrina eclesiástica. Cuatro compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Este año, no solo compartimos clase con nuestros compañeros, sino con todas las peruanas y peruanos. Aprendo en casa. Y así aprendimos Que el mejor trabajo es el que se hace en equipo. Que el compromiso de nuestras maestras y maestros va más allá de las aulas. que podemos aprender Juntos. De familia. Y aprendimos cómo ir a la escuela Desde casa. Este año nos dejó muchas lecciones. Imagínate todo lo que podemos lograr juntos. Y luego llegó un movimiento que cambiaría la mirada hacia el ser humano, el humanismo. Sat, ¿cómo transformó la educación el humanismo? El Renacimiento entre los siglos XIV y XV colocó al ser humano en el centro. Esto valoraba los textos originales de la antigüedad, promoviendo la literatura, poesía. Figuras como Erasmo de Rotterdam defendían la formación integral no solo de intelecto, sino también de cuerpo, ética y estética. Se buscaba formar personas cultas con capacidad para participar en las vidas públicas. Claro, un giro sumamente radical respecto a las épocas anteriores. Y para cerrar, hablaremos de cómo la reforma de Lutero ligó la educación y la ciudadanía. Pero tú me puedes ayudar a informarme, a informar a todos los espectadores que nos están viendo cuáles fueron los cambios más clave que Lutero propuso. En el siglo XVI, Lutero defendió la educación para todos, hombres y mujeres, porque consideraba que cada quien debería de poder leer la Biblia por sí mismo. Además propuso escuelas públicas estatales donde se enseñara lectoescritura, religión, matemáticas y lenguas. Su idea principal de todo esto era formar ciudadanos íntegros útiles a la comunidad y que fueran totalmente responsables. Vinculó la educación con el bienestar de la nación. Un pueblo instruido contribuía al orden social y fortaleció tanto su fe como su papel fundamental para los ciudadanos. Un recorrido fascinante por cómo la educación ha evolucionado junto con las necesidades de cada época. Vero, Sat, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, es un placer compartir ese conocimiento. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias, Arely, por brindarnos este pequeño espacio. Y antes de irnos, como última cosa, es importante recordar nuestras raíces para saber a dónde queremos ir con todo esto de la educación. ¿Cuáles son las tendencias sociales actuales? Hubo una época en la historia en que la función principal de los sistemas educativos era difundir información sobre el patrimonio cultural de la humanidad a grandes sectores sociales, antes reservado solo a las élites. Era el siglo XVIII y para operar las máquinas de la naciente era industrial se necesitaba gente instruida. Pero hemos llegado al siglo XXI y la enorme cantidad de conocimiento que se produce a diario en el mundo entero no cabe en la cabeza de un estudiante, ni de un maestro experimentado, ni en una biblioteca escolar entera. Cuando un estudiante que debuta hoy en primer grado
termine su escolaridad en el 2027, buena parte de los conocimientos que acumuló habrán perdido vigencia. Además, hoy en día, gracias a los cada vez más numerosos y accesibles medios de información y comunicación disponibles, los niños y jóvenes conocen más sobre diversos temas de lo que sus maestros saben y de lo que les pueden enseñar en las aulas. Si antes fue la radio, el cine y la televisión, hoy es el internet, las tablets, los celulares, la prensa digital, entre otros. Ya no hay límites para su curiosidad, y lo que brinda la escuela está dejando de ser el principal medio para satisfacerla.